Buenas tardes a todos y a todas, a Arratsaldeon. Comenzamos esta sesión de la Comisión de Educación, solicitada por el Partido Popular, por el señor García Jiménez, para que unos representantes de la asociación Levántate contra el Bullying nos expliquen su situación y las líneas de trabajo que siguen. Lo primero de todo, darles la bienvenida a esta comisión y darles también las gracias. Antes de darles la palabra, tiene por tanto la palabra el señor García, de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto a Julen como a su compañera el hecho de aceptar la invitación del Partido Popular a venir a explicar el fundamento de esta asociación, quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo actualmente, un poco daros a conocer el trabajo que realizáis y durante estos pocos meses que lleváis, ¿no? Y evidentemente el trabajo tan efectivo que habéis realizado en muchísimos casos, ¿no? Y habéis levantado un tema que nos interesa a todos los que hoy estamos aquí presentes. Se han debatido varias mociones presentadas en este mismo Parlamento sobre temas referentes, tanto el Gobierno y a nivel de Ministerio están haciendo cuestiones para acabar con esta lacra que sufren muchísimos alumnos y alumnas de Navarra y del conjunto de España, y que evidentemente es un tema que hay que darle la importancia que ello requiere, con lo cual dejo que seáis vosotros los que nos expliquéis qué sois, qué hacéis, en qué casos más o menos trabajáis, cómo actuáis, con qué medios de los que disponéis, qué es lo que precisáis en este caso para poder llevar a cabo vuestras funciones en materia contra el bullying, ¿no? Del que, insisto, es algo que nos interesa al conjunto y especial al Partido Popular, de hecho, el traer a esta asociación al Parlamento. Gracias tanto por la información como por el boli. De hecho ya estamos haciendo uso de él y como digo, os dejo que seáis vosotros los que nos expliquéis tanto líneas como el trabajo que desempeñáis. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, señor García. Por parte de la asociación Levántate contra el Bullying nos acompañan Julen Sesma Redondo y María Luna Durán Los Arcos. María Luisa, vale, María Luisa Durán Los Arcos. De nuevo, bienvenidos, y tomará la palabra en primer lugar Julen Sesma. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Javier la invitación y luego a todos los grupos que nos escuchen hoy aquí. Gracias por habernos invitado y por darnos una oportunidad única para explicaros a todos vosotros cuáles son nuestras líneas de trabajo y qué es en lo que nosotros podemos ayudar, y los proyectos que tenemos para el futuro, y también poner voz en este establecimiento, ¿no? a tantos niños y niñas que no tienen voz porque son víctimas de este acoso, ¿no? Una madre, llorando desesperada, nos cuenta cómo su hija amenaza con suicidarse si vuelve al colegio. Unos padres nos vienen a la sede a contarnos cómo su hijo de 25 años no sale de casa porque tiene miedo a día de hoy por las secuelas psicológicas que ha llevado el acoso escolar, que tiene por el acoso escolar que sufrió de niño. Una madre nos llama de repente a las 5 de la tarde porque está asustada, que ha tenido que llevar a urgencias a su hija, que de nuevo le han vuelto a pegar en clase. Todo esto son ejemplos, solo 3, de la treintena de casos que tenemos en la Asociación Levántate contra el Bullying denunciados. La Asociación Juvenil Levántate contra el Bullying nace de un grupo de 4 jóvenes que, conscientes de este grave problema y de la poca repercusión que parecía tener en la sociedad y en algunas instituciones, deciden dar un paso adelante para dar un apoyo a familias, amigos, amigas y a todas las personas afectadas. Escuchamos a quien nos quiere hablar y hablamos con quien nos quiere escuchar. Y es una pena que a día de hoy aún haya centros a los que esto último no les interesa demasiado. No se imaginan la impotencia que siento cuando veo una familia sufrir y al centro parece no importarle, o por orgullo o por desconocimiento de cómo abordar el caso. Nuestra asociación es juvenil, somos jóvenes los que formamos parte de ella, pero consultamos cada paso adelante con nuestro equipo de expertos para que ningún paso sea en falso y todo esté tomado de la forma correcta. Nuestros expertos se dividen en 2 gabinetes.
El primero es el gabinete psicopedagógico, que es el que coordina María Luisa Durán, que es el que trabaja con centros, con familias y con víctimas y personas acosadas de forma terapéutica. El segundo gabinete es el gabinete jurídico, que nos permite movernos y que cada movimiento sea legal, sea correcto, y también ayuda a las familias en caso de que tenga que tomar medidas legales o contra el centro o contra quien tenga que tomarlas, teniendo también de esta forma una denuncia secundaria por parte de la asociación, aunque la denuncia siempre consideramos que tiene que ser la última vía. Ambos gabinetes y la dirección de la Asociación Juvenil, de la que estoy muy orgulloso de encabezar, trabajamos conjuntamente con todos los profesionales y expertos para confirmar que los posibles casos de acoso escolar verdaderamente lo sean, porque hay muchos casos que se dice que son, pero luego tampoco son. Verdaderamente queremos buscar una solución unilateral con centro, familia y entorno de la persona acosada. Cada caso es muy diferente, cada caso es un mundo, pero todos tienen algo en común, y es que arruinan la infancia y en algunos casos la vida de la persona acosada. El acoso escolar se trabaja en los centros, se trabaja en las instituciones, pero por desgracia, por mucho que se trabaje, siempre quedará mucho por hacer. Y ahí es donde las instituciones y los centros podrán encontrarnos a nosotros para ayudarles en lo que estimen oportuno. Bullying. Ese problema que solo sale a la palestra cuando un niño joven se quita la vida. Y después la sociedad vive concienciada con este problema, pero a las 2 semanas ya nadie se acuerda de nada. Todavía es un tema tabú en nuestra sociedad y desde Levántate contra el Bullying no tengan ninguna duda de que lucharemos para que eso cambie, para buscar soluciones y, lo más importante, para escuchar, comprender y apoyar a las personas que lo necesiten. El primer paso se ha dado en algunos ayuntamientos y se dio el pasado jueves en este Parlamento. Y quiero aprovechar este encuentro para decirles que nos veremos en el camino, señores parlamentarios, que Levántate contra el Bullying van a encontrar a jóvenes y a expertos, a padres y madres, a niños y niñas, en definitiva, a muchas personas que van a luchar por erradicar esto y que solo juntos y unidos lograremos conseguirlo. En muy poco tiempo han sido ya muchas experiencias vividas y muy difíciles cada una de ellas. Por eso nos alegra enormemente que este problema se visibilice, que la sociedad no se calle, que, como decía antes, sin ideologías, sin banderas, sin reproches y solo unidos trabajar para acabar con esto. Acabo mi intervención, si me lo permiten, dedicando nuestra presencia en este Parlamento, la casa de todos los navarros, a las personas que intentan salir de esta situación y especialmente a las familias de todas las personas que hoy descansan en un cementerio porque nadie las escuchó. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señorías. Muchas gracias por la invitación que nos permite poner de manifiesto una realidad que constatamos día a día y, por desgracia, más de lo que quisiéramos. Es decir, hay semanas y días que estamos incluso desbordados por los casos que nos vienen y por las situaciones tan dramáticas que a veces tenemos que escuchar. Efectivamente, tal y como decía Julen, no todos los casos que nos han venido son estrictamente de bullying, pero sí que 30 casos desde enero hasta ahora, que es cuando hemos empezado a funcionar como asociación, 30 casos donde la mayoría de los casos son de educación primaria, donde estamos observando realmente que esta violencia, este acoso, esta falta de valores cada vez se instaura a edades más tempranas, es algo importante, un tema importante sobre el que tenemos que proponer soluciones, analizar las causas y conjuntamente entre todos buscar alternativas. Es un tema muy importante que no se ha visibilizado lo suficiente. Tenemos efectivamente resaltados situaciones realmente dramáticas, víctimas de violencia de género y otras múltiples situaciones que se dan en nuestra sociedad y que realmente son dramáticas y muy problemáticas, pero realmente nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros futuros ciudadanos, donde está el germen, donde está la ciudadanía y donde realmente cada vez estamos constatando que hay más violencia, menos valores, menos inteligencia emocional y menos capacidad de enfrentarse a situaciones sociales, es algo, un elemento, un sector
sobre el que realmente habría que realizar un análisis importante. Antes de seguir con mi exposición, donde fundamentalmente pretendo exponer la situación y situaciones con las que nos hemos encontrado y proponer líneas de actuación potenciales que se deberán, por supuesto, calibrar y analizar, me gustaría ponerles un vídeo que con nuestros escasos medios de una asociación que está funcionando hace muy poco tiempo, que todavía no tenemos ninguna subvención ni ninguna ayuda, pero que realmente creemos que al ser una asociación independiente estamos viendo muchos casos que realmente no se llegan a denunciar, no se llegan a conocer, porque realmente la solución muchas veces es cambiar al niño de centro y ya está, y desaparece el caso. O en algunos casos donde el acoso es sangrante, se propone, pues efectivamente, una situación, y de hecho tenemos que decir también que en Navarra tenemos un departamento de educación y tenemos, que es pionero y que funciona muy bien en muchos aspectos, pero también habría muchos aspectos a mejorar y a analizar e intentar buscar soluciones entre todos. Pues como les decía, vamos a empezar por un vídeo donde en primer lugar me gustaría agradecer a todos los padres y madres, a todos los niños que han participado en este vídeo, muchos de ellos, no todos, que han sido víctimas de acoso escolar y a veces muy grave, su valentía en cooperar en este vídeo y en presentar esta realidad que realmente se nos pone los pelos de punta cuando veíamos el resultado del vídeo, y son realidades que están ahí y a las que realmente es necesario atender y dar una solución.
Bueno, pues esta es una realidad que a veces se convierte en un sufrimiento terrible para los niños, adolescentes y también para los padres. Muchas veces los padres acaban con problemas incluso de un estrés importante. Muchas veces los niños acaban con el síndrome de indefensión aprendida, es decir, se acaban conformando con esa situación agresiva, acosadora, de minusvalorización de los chicos. Se acaban creyendo que son malos, que no valen, que no sirven. Acaba incluso teniendo secuelas muchas veces de por vida, incluso en casos extremos y no demasiado lejanos, ni en el tiempo ni en el espacio, han culminado en situaciones dramáticas para los niños, como antes les comentaba Julen Sesma. Lo que podemos comentar desde la asociación es que lo que pretendemos y nuestro último objetivo es que los niños, adolescentes, no sufran. Y también, por desgracia, estamos viendo a muchos padres que están sufriendo realmente, que tampoco ellos sufran. Sabemos que el bullying no lo vamos a erradicar de hoy para mañana, pero lo que no puede ser es que en estas alturas, en esta sociedad, esté aumentando, esté incrementándose y se esté dando cada vez a edades más tempranas. Sí que es cierto que informes sobre el bullying o su incidencia, por ejemplo, en el informe que se comentó sobre Save the Children, dice que Navarra es una de las comunidades autónomas donde menos incidencia hay del bullying. Pero estamos seguros que muchas veces los datos que se manejan en las encuestas no reflejan una realidad. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que yo creo que sí que se están haciendo iniciativas, y creo que sí, pero tendríamos que trabajar todos al unísono, ayuntamientos, parlamento, educación, sanidad. Se están realizando iniciativas, por ejemplo, de la CEAPA para hacer cuestionarios a las familias sobre si han conocido o son sus hijos víctimas de bullying. Pero estos datos se entregan a los padres de las APIMAS y a veces los padres de las APIMAS, en alguna ocasión conocemos, son padres de niños acusadores. Habría que buscar un sistema de objetivar todas estas encuestas y hacer un trabajo conjunto entre todos. También somos conscientes de que existen ciertas deficiencias en la coordinación entre educación y sanidad. No es posible, como estamos observando, que un niño o una niña que tiene ideaciones suicidas tenga que esperar 3 meses a ser recibido por un psiquiatra, porque muchos de estos padres están gastando su dinero. Podemos decir de casos de hasta 300 y 400 euros mensuales para pagar el psicólogo a sus hijos. Y estos son casos reales. Las familias que no pueden tienen que ser ayudadas también, tiene que existir una coordinación y darles una prioridad para atención en sanidad. Entonces, todos estos aspectos son realmente situaciones que nos llaman poderosamente la atención. Sabemos que existen recortes, sabemos que en educación existen muchos recortes, pero no puede ser que el último caso que nos ha venido de un chiquito también muy joven, de 9 años, en su centro no haya orientadora desde hace muchos meses porque está de baja. No hay orientadora ni orientador. Entonces, claro, realmente puede existir buenas voluntades, pero a veces los tutores se encuentran solos. Y a veces nos hemos encontrado también con el caso contrario, es decir, directores, tutores y profesores que les resultamos molestos y que los padres denuncien esta situación, no denuncia por lo penal, no, sino reflejar esta situación que ellos están viviendo con sus hijos resulta molesto. Se intenta evitar y a veces, palabras textuales, dejarme en paz a los padres cuando una niña de 8 años está siendo acosada durante 1 año y medio, un parte de lesiones y se está diciendo, este es uno de los muchos casos que les podría contar sus señorías, dejarme en paz. Sí que es cierto que nosotros consideramos que hay días que funcionan. Sí que consideramos que tenemos que tomar, y de hecho, Julen lo decía anteriormente, que cada caso es diferente. Y esto lo estamos constatando. Intentamos siempre agotar todas las vías adecuadas. Pero si llamamos al centro y no nos quieren recibir, si resultan que a los padres les dicen que estamos siendo molestos, que les estamos acosando,
A ver, nuestra intención solamente es solucionar esto, dialogar, ofrecer incluso nuestra ayuda en la medida de lo posible, pero si esto no se erradica, si no se corta, pues también tenemos un gabinete jurídico que puede ayudar a las familias. En esta línea también existe una gran indefensión por parte de las familias. Recientemente tenemos el caso de una madre que denunció un caso de acoso en el centro porque no recibía la atención que ella pretendía, esto antes de conocernos, y directamente desestimaron la denuncia. Directamente. Dicen que hablaron con el centro y no había ninguna situación. Son situaciones difíciles de demostrar, sí, eso es cierto. Y a veces puede haber incluso padres hiperprotectores o sobreprotectores en exceso que pueden pensar que cualquier situación puntual de violencia es bullying. El bullying es una situación continuada de violencia. Pero bueno, para no quedarme solamente en la casuística, diré que efectivamente en el Parlamento es donde se hacen las leyes. Pero realmente la reforma no las hacen las leyes, las hacemos las personas. Y realmente sí que está la LOMCE, que busca el desarrollo integral del alumno, sí que existen las competencias clave, en la Orden ECD 65-2015, son 7 magníficas y estupendas, pero yo he hecho en falta una y fundamental, y sí que con la LOE algunas comunidades autónomas la desarrollaron, que fue la competencia emocional, es decir, añadir a las 7 competencias que propone Europa, el proyecto de SECO, etcétera, añadir la competencia emocional. Esto fue un acierto, considero, por parte de otras comunidades con la LOE, y ahora no se ha retomado. Podría ser algo importantísimo, trabajar inteligencia emocional en los chicos desde pequeños, trabajar los valores, trabajar las habilidades sociales. Es algo fundamental. Nosotros, en el centro, en Educasnet, donde está sito ahora mismo la asociación, hacemos talleres cada 15 días. No se pueden imaginar, señorías, cómo responden los niños cuando se les escucha. Cómo responden los niños cuando se les propone expresar sus emociones, sus preocupaciones. En nuestra opinión, creemos que sería fundamental trabajarlo desde esta línea. Y los protocolos de actuación contra el bullying, pues también tienen muchas deficiencias. Bueno, están muy estudiados realmente, pero que consideramos que realmente pueden ser mejorados, pueden ser implementados. Se dan instrucciones concretas y exactas, por ejemplo, cuando se abre el protocolo en los centros escolares, se dan instrucciones exactas de cómo se debe actuar. Pero no es posible que un profesor en una clase deje a una alumna que es acosada y que está con un protocolo anti-bullying ya del propio Departamento de Convivencia de Educación, la deje 10 minutos sola en clase y que le hinchen a patadas y a puñetazos. Esto hoy en día no debería ocurrir. Creemos que es fundamental la prevención primaria, por supuesto, desarrollo de valores, desarrollo de inteligencia emocional en los chicos, de habilidades sociales. También la actuación secundaria si se detecta un caso, ¿vale? Pero todo esto debe hacerse desde todas las instancias, trabajando con los profesores, directores, con los alumnos, pero con los padres también, porque muchas veces los niños son esponjas de lo que ven en su casa. Y muchas veces ocurre, y esto nos lo cuentan las madres cuyos hijos o hijas son acosados, muchas veces cuando se da esta situación, pues los padres de, entre comillas, las personas o los niños acosadores, que también tienen un problema emocional, que también tienen a veces una falta de autoestima, que también hemos observado a veces que la agresividad que un niño acosado desarrolla lo puede convertir posteriormente en un acosador. Pero si la única solución que se propone en los centros escolares es cambiar de centro al niño, ese grupo o ese líder negativo o ese matón, entre comillas, por supuesto, ese niño que ejerce su poder de esta forma, va a seguir con otra víctima. Y eso es así. Seguirá con el nuevo, seguirá con el... Porque además, con el nuevo, con el que es más pequeño, con el que es más alto, con el que es más gordo, con el que es más delgado, con el que es más listo, porque no existe un patrón único de persona acosada. No existe. Entonces, creemos desde la asociación que es importantísimo una acción coordinada y que se realicen acciones también o que se promuevan acciones como congresos contra el bullying, como formación para profesores, ya existe, los centros de actualización pedagógica para el profesorado, pero que se insista más en este tema, que la sociedad en general también tome conciencia de esta problemática, que nos sensibilicemos
todos. En algún caso, y también sería interesante incluso, bueno, no sé si compete exactamente aquí, pero crear, lo comentaba Julen el otro día conmigo, crear una red de ayuntamientos en contra del bullying. Nos hemos encontrado ayuntamientos que esto que parece que es un tema blanco, que no lo creen, como decían el otro día, que no lo consideran pertinente o que no lo consideraban, que estaba fuera de lugar. A ver, son nuestros niños, nuestros adolescentes. Importantísimo trabajar desde ahí. Está muy bien celebrar el Día de la Mujer Víctima de Violencia de Género, está muy bien celebrar el Día de la Mujer, pero empecemos desde pequeños a trabajar los valores, sin ninguna connotación religiosa, por supuesto, no, los valores democráticos y reales de convivencia. No se están viviendo en las aulas, y por eso el otro día, pues cuando estábamos también en un ayuntamiento, pues es que no es suficiente, no sé cómo hacerlo. Tendríamos que sentarnos, dialogar, sentarse ustedes, sentarse en los ayuntamientos, sentarse en educación, pero tomar vías conjuntas de actuación. Creo que es importantísimo la coordinación. Si hay un caso, como ha ocurrido, por ejemplo, y bueno, y también nos ha ocurrido que ir a urgencias porque le han pegado a una niña de 8 años, y la doctora, que estaba de guardia en ese momento, decir que si no le daba el nombre de los niños que le habían pegado, que no le hacía el informe. Eso tampoco es de recibo, ¿no? El informe de lesiones que tenía la niña. Entonces, tendría que existir un protocolo. También educación, centros de salud, dar una prioridad a estos niños, sobre todo en el tema de la atención psicológica. Y también, si es posible y factible, ayudar a los padres que están por los tutores legales de estos niños que sufren acoso. Y para concluir, bueno, pues simplemente a todas aquellas personas que nos puedan escuchar o que ustedes puedan tener conocimiento, estamos siempre dispuestos a ayudar, a escuchar, a colaborar. Tenemos múltiples proyectos y necesitamos subvenciones o ayudas que también se puedan proponer. También nuestros expertos y los aquí presentes estamos dispuestos a colaborar si se crea cualquier moción, comisión o cualquier cosa que pueda ir en la línea de ir dando solución a este problema. Está muy bien denunciarlo, está muy bien hacerlo visible a la sociedad, pero también lo que sería necesario y lo que pedimos desde nuestra asociación es que se busquen soluciones, que se busquen cosas prácticas, hechos concretos que ayuden a erradicarlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pasamos ahora a la intervención de los diferentes portavoces, comenzando con el señor García por parte de la Agrupación de Parlamentarias y Parlamentarios Forales del Partido Popular, por un espacio de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Otra vez, pues, volver a agradecer las palabras y los relatos pues, de los que hoy nos han contado, nos han hecho partícipes, pues tanto el señor Sesma como la señora Durán. Bueno, pues coincidimos en muchísimas cuestiones y sobre todo, pues bueno, en cuestiones como las que hay que dar visibilidad a estos temas, ¿no? Y de ahí, pues bueno, pues el otro día también ya hablábamos en el pasado jueves en el pleno de aquí del Parlamento, en instancias de una moción que se presentó, pues bueno, pues hablábamos de estas cuestiones que entendemos que son importantes. Yo anuncié ahí, pues bueno, o coincidíamos principalmente en que es un problema que es muy difícil quizás también de identificar, ¿no? Porque bueno, en la mayoría de los casos el acoso se da en situaciones en tanto en la que el acosador como el acosado pues no están en público, ¿no? Y bueno, pues hay cuestiones que dificultan en muchísimos casos también esa identificar esos problemas, ¿no? Con lo cual pues coincidimos en que todos, y hablábamos en la mayoría de los grupos, así entendí en ese momento, pues de acabar con esta lacra que existe a día de hoy. Hablaba y hacía referencia pues a la LOMCE, en lo que también pues bueno se habla de cuestiones de convivencia en el aula, ¿no? Una serie de normas que se han de cumplir para, como digo, pues convivir de una mejor forma en las aulas, ¿no? Aparte, pues bueno, pues el gobierno de España pues ya planteó prácticamente un protocolo, el que también el plan estratégico de convivencia, que también se hablaba o se habló en el pleno,
un plan estratégico, como digo, pues en el que están recogidas 70 medidas. Hay muchas más medidas porque, bueno, se ha tenido la oportunidad a través, y hablo ya siempre desde el Ministerio y el conocimiento que existe, pues se ha hecho grupos de trabajo con padres, con afectados, con adolescentes, con colegios y demás, pues para guiar o para intentar pues conjuntamente pues elaborar una guía, ¿no?, para actuar en esta materia. Insisto que queda muchísimo, coincidimos en que queda muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, se va a poner en marcha también pues un programa de cooperación territorial en el que se basa pues que todas las comunidades podamos o se pueda establecer un protocolo conjunto de identificación, así como de seguimiento de los diferentes casos que existen, ¿no? Espero, y me consta de buena mano, pues que el Gobierno de Navarra pues se va a sumar al carro y al barco, pues para, como digo, pues paliar esta situación de muchísimos alumnos que existen pues aquí en Navarra, ¿no? Y coincidimos en que, bueno, hay que dar visibilidad a un tema que consideramos importante. De hecho, de ahí la justificación de que hay una serie de campañas, se han puesto en marcha una serie de campañas a través del Ministerio de Educación institucionales para comunicar y dar visibilidad en estos ámbitos, pues que para evitar o fomentar la convivencia en las aulas, ¿no? Emisión también de hechos simbólicos como la emisión de un sello para tener de correos para tener mayor visibilidad. El tema del bullying, pues muchísimas medidas, como digo, que se van poniendo pues con el objetivo de dar visibilidad y acabar, que el objetivo fundamental, pues identificar y acabar con esta lacra que existe en este caso. Yo creo que queda muchísimo trabajo y evidentemente pues aquellos que estáis trabajando con estos temas pues pueden aportar muchísimas cuestiones, porque bueno, conocéis del día a día, pues conocéis las prácticas que existen, ¿no? Hablabas de algunos casos o 3 relatos. Yo creo que, bueno, todos, yo en particular, pues sí que conozco varios casos también de este tema y, pues bueno, pues no es quizás la solución, como se hacía referencia, el tener que cambiar de colegio. Incluso los padres han tenido que cambiar de municipio porque también ha incrementado o se ha visto afectado ya no solo el propio alumno en clase, sino también padres que se han tenido que trasladar, y bueno, pues implica que se trabaje también o que se tenga en cuenta, pues, o se trabaje sobre el acosador y no muchas veces sobre el acosado, ¿no?, que desgraciadamente es así a día de hoy, con lo cual pues bueno, pues hay que, como digo, y es lo que se está haciendo, pues revisar una serie de protocolos y poner en marcha conjuntamente acciones entre todas las comunidades para, como digo, pues acabar con esta lacra. Se sigue trabajando, insisto, pues en esta materia, y creo que es lo que debemos de hacer de forma conjunta. Yo creo que, bueno, hay cuestiones en este caso, y ya termino, que bueno, como bien he dicho antes, pues coincidimos. Pues a volver a agradecer el hecho de aceptar la solicitud de comparecer ante este Parlamento y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra la señora Altuna por un espacio también de 5 minutos. Mi esker, muchas gracias. Gracias también a Julen Sesma y a María Luisa Durán. Bueno, pues por la exposición, también por el vídeo, ¿no?, que al final lo que hace es poner rostro a una situación que es real, que se vive en algunos centros educativos, y bueno, se pone rostro y además se muestra una imagen de unidad, ¿no? Unidad que también y quiero volver a recalcar aquí que agradecemos y sinceramente aplaudimos que mostró este Parlamento en el compromiso y en la lucha contra el acoso escolar, y muy en la línea también de la canción que acompañaba el vídeo, ¿no? Human, somos humanos y sentimos, y por tanto, bueno, pues dejan una huella, ¿no?, ese tipo de situaciones en las personas. Bueno, incidir sobre todo en ese mensaje de la prevención, ¿no?, que comentabais, porque bueno, pues llegar muchas veces a la situación jurídica de tener que denunciar una situación así, cuando además bueno, pues los protagonistas, digamos, ¿no?, de esta situación son niños, bueno, pues no es precisamente la situación idónea, ¿no? Entonces, incidir principalmente en la prevención consideramos que es importante, y unido sobre todo a ese compromiso, ¿no?, que insistimos, que creemos que es importante para combatir, bueno, pues esta lacra social, ¿no? Quería aprovechar vuestra presencia aquí
No sé si disponéis todavía de recursos suficientes como para poder hacer un análisis, una situación que vive Navarra, ¿no? Apuntábamos al informe de Save the Children, que apunta a que un 6%, creo, de casos se dan en Navarra. La comunidad mejor situada, digamos, de alguna forma, pero lo ideal sería que no se diera ningún caso aquí. No sé si vosotros, con los casos que atendéis, podríais poner cifras a una dimensión a esta situación aquí en Navarra, y sobre todo si tenéis contacto, ¿no?, con esas personas que sufren acoso escolar. ¿Qué medidas reclaman tanto las víctimas como las familias, o incluso algunos centros educativos que están interesados, ¿no?, en combatir, como digo, el acoso escolar? Hablaba de concienciación, que empieza, entendemos, por el conocimiento. ¿Qué es el acoso escolar? No todo es, decíais, acoso escolar, y para eso es importante saber qué criterios se tienen que dar para identificar esos casos, y no solo en los profesionales que tienen contacto con los niños y las niñas, ¿no?, sino en toda la sociedad. Entiendo que el acoso escolar no solo se da en los centros educativos, principalmente se da en los centros educativos, pero también se puede dar en la calle, cerca de casa y en cualquier sitio, y es importante que cualquier ciudadano sepa identificar ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso facilitaría mucho, no solo a identificar, sino también a actuar. Y incluso en el debate parlamentario que tuvimos aquí el pasado jueves, algún parlamentario comentó que existen centros educativos que están sobresaturados, y puede ser así, pero la educación es un valor importante, y entiendo que concienciando a la sociedad, de alguna forma también se quita peso, ¿no?, al centro educativo en el protagonismo que tiene a la hora de combatir, como digo, este tipo de violencia. Destacaba el jueves un dato importante. La mayoría, más de la mitad de los niños que acosan, no saben por qué lo hacen, y acompañan su justificación o argumento diciendo que era una broma, ¿no? Motivo de más para entender que la educación es un valor importante, e insisto, no solo una labor del centro educativo, sino de toda la sociedad. Hablabais vosotros en vuestra exposición de escuchar al niño. Entiendo que este tipo de escuchas hay que hacerlo en un entorno de confidencialidad, ¿no?, de darles cierta seguridad a la hora de poder explayarse. No sé qué tipo de herramientas se pueden poner en marcha a la hora de escuchar, ¿no?, a los niños y a las niñas en esta situación. Y sí que entiendo que todas aquellas acciones que se puedan dirigir a parar este tipo de violencia también puede ser, digamos, también una forma de combatir que acciones así prosigan en el futuro con otro tipo de violencias, bien la violencia de género, bien el racismo, bien la homofobia, o bien otro tipo de expresiones que llevan aparejada también este tipo de violencia, no solo física, sino también verbal. Muchísimas gracias, y el 2 de mayo también volveremos a sacar a la palestra el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Escolar. Muchas gracias de verdad por toda la información. Gracias, señora Altuna. Toma la palabra por parte de Gero Abay la señora Satrústegui, también por un espacio de 5 minutos. Arratsaldeon. Yo me voy a centrar un poco en lo que podemos hacer a partir de ahora, o lo que hay y la base de lo que hay. Pues podemos estar hablando, el otro día hablamos, hubo posturas muy enriquecedoras de casos de Europa, Finlandia, me parece que era. Creo que son cosas que en el debate del otro día salieron. Me parece que son aportaciones muy positivas y que en ello tenemos que trabajar todos. Bueno, en la presentación he visto que estáis muy bien estructurados, tenéis un soporte jurídico, psicopedagógico. Un matiz que me gusta también es que sois jóvenes. Claro que es mucho más fácil a la hora de acercarse. Me imagino que a un adulto es mucho más difícil contarle ciertas experiencias. Son situaciones muy duras para los niños, niñas, para los adolescentes y para los padres. Y por eso nos parece muy básico que hay que trabajarlo de forma transversal. Me consta que hay ayuntamientos, yo tengo constancia que hay ayuntamientos con los que los centros escolares, los ayuntamientos, los servicios sociales y los centros de salud están ya trabajando conjuntamente.
Otra cosa es que se falle como se ha fallado en otros sistemas también, que es difícil. Muchas veces comprendo que es una situación muy difícil y que es difícil, pero yo creo que algo en eso ya se está trabajando. Nuestra voluntad, que se refuerce y bien, que se detecte cuanto antes mejor. Ese es el problema, que lo has comentado antes, cuando un niño se suicida, pues sale todo a la palestra, venga titulares de prensa, pero el problema es que de todo esto es que no podemos, no sé si exactamente los centros educativos, bueno, es un trabajo muy delicado y es muy difícil detectarlo. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. También te quería comentar que el otro día en el Pleno, no sé si nos seguisteis, una cosa que nos parece muy importante es que ya se está trabajando en el Departamento de Educación, Salud y Servicios Sociales, en la Comisión para la Prevención del Suicidio, que se está promoviendo la publicación y distribución del protocolo y activación ante conductas suicidas. Y es una noticia que, bueno, a nosotros como Geroa Bai nos gustó, y además que es un texto único en el Estado. Medidas nos comentaron, no sé si estáis en contacto con el Departamento de Educación, quería saber si trabajabais directamente con ellos, o porque me parece que habéis dicho que faltan muchas cosas. Y de hecho sabemos que, bueno, por palabras del consejero, que sí que se estaban haciendo. Pues estaban trabajando en modificar el protocolo, se estaban promoviendo charlas de sensibilización, el maltrato entre iguales. Eso me parece una bonita frase, ¿no? Y luego se está haciendo o estudiando la formación al profesorado y la persona referente, que lo dije el otro día. Yo creo que lo que has comentado, que a una niña se le deja 10 minutos una profesora, pues eso no es culpa de la profesora, eso es culpa de que la prevención y las campañas no han dado su fruto, porque una protección durante las 24 horas del día es que no es justo tampoco. O sea, la necesita, pero lo que tenemos que hacer es que los demás sean más conscientes de lo que tienen que hacer, ¿no? Medidas nos gustaron también, la de tolerancia cero al acoso, que se va a hacer en centros escolares, y son medidas directamente para salvar la dignidad de la víctima. O sea, lo que tenemos que hacer es la dignidad de la víctima, ¿no? Y entonces, pues básicamente nosotros desde Geroa Bai tenemos muy claro, lo dijimos, vamos a hablar en voz alta para que la sociedad se conciencie, porque mientras no lo hablemos con claridad, no creo que salga de meros asuntos de colegio y chiquilladas, como hablábamos el otro día, ¿no? Queremos que la sociedad se convenzca de todo esto, un momentito y acabo, y que bueno, pues que no hablemos de que los acosadores son los acosados son acosadores, que esto ya paré en el momento en el que él ha sido acosado. Y sí que quería hacerle dos preguntas. Si tenéis relación cuando os llegan estos casos con los centros de salud, si acudís a ellos cuando veis que una niña o un niño o un joven, en un caso sus padres, si les deriváis a los centros de salud o tenéis contacto con ellos. Y bueno, creo que trabajando entre todos pues conseguiremos estos resultados, pero entre todos, que no vayamos uno por cada lado, porque al final no conseguiremos nada. Eskerrik asko. Muchas gracias. Toma la palabra la señora Correz por parte del grupo EH Bildu. Eskerrik asko, presidente Anderea. Ongi etorri, María Luisa eta Julen, eta arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, quiero decir que bueno, lo que pone de manifiesto el que hoy estéis aquí y una asociación como la vuestra es sobre todo, bueno, la importancia que le damos todos a este tema, que realmente estamos todos, toda la sociedad estamos muy preocupados con el bullying y con el ciberbullying. Prueba de ello, pues sois vosotros, prueba de ello somos nosotros también, que como ya han comentado mis compañeras, bueno, en este Parlamento ya hemos aprobado 2 mociones
para instar al Gobierno y al Departamento de Educación para que se trabaje de manera más concienzuda con este tema. Entonces, bueno, lo que estamos todos en la misma línea y bueno, pensando que realmente tenemos que este tema es un tema que no puede esperar, que es un tema que requiere todo nuestro esfuerzo y, desde luego, el trabajo diario desde vamos a decir, desde ayer, como se suele decir. Y, bueno, en ello estamos. Creemos que, bueno, que lo que decíais un poquito, ¿no?, que hay pocos datos. Bueno, pues también hemos hecho mención, y se hizo mención en el pleno anterior del jueves, a ese informe de Save of Children, que yo no juego, bullying y ciberbullying en la infancia. Bueno, es un trabajo realmente muy concienzudo, un trabajo que aporta datos muy significativos y que creemos que también pues están en la misma línea. Es un trabajo también muy reciente, que efectivamente pues también pone de manifiesto la importancia de este tema y la concienciación cada vez mayor que tenemos sobre él. Bueno, desde H. Bildu, y sin restar importancia, por supuesto, al trabajo que podéis realizar, entendemos que fundamentalmente es un trabajo que tenemos que realizarlo desde las instituciones y desde el Departamento de Educación y con los centros educativos, por una de las razones principales que habéis mencionado, y es que hay que trabajarlo desde la más temprana infancia. Como también habéis comentado, con todo lo que es la educación emocional, tenemos que conseguir, niños y niñas, un alumnado realmente que empatice con sus compañeros y con sus compañeras, un alumnado preocupado por tener unas relaciones sanas, unas relaciones de igualdad, que creemos que es la base de todo esto, unas relaciones de igualdad entre los niños y las niñas. Y, bueno, pues como vuelvo a decir, sin restar importancia a todo trabajo, porque todo trabajo en este tema va a aportar, nunca va a restar. Creemos que el trabajo lo vamos a impulsar y tiene que estar fundamentado y basado en la educación reglada y, bueno, dependiente del Gobierno de Navarra y del Departamento. Entonces, bueno, en este sentido, pues bueno, ya digo que no restamos importancia, por supuesto, al trabajo que como asociación podéis realizar. Pero bueno, también yo pues quería un poquito ver, porque bueno, decíais pues que ofrecéis asesoramiento jurídico y psicológico, y en el jurídico pues sí que me ha preocupado un poco el que habéis dicho que, bueno, que si tenéis que ayudar a las familias a demandar al centro, ¿no? Es que yo esto no lo voy a poder entender así, porque entiendo más bien que los centros y el profesorado realmente existen protocolos de actuación, realmente creo que el profesorado y los centros se implican también en este tema, y bueno, que lo que se necesitan son cada vez más recursos, cada vez unos métodos más completos. También hablamos en el pleno de algún método que tiene gran éxito en Finlandia. Es decir, creo que lo que se necesita es actuar en positivo, y no creo que no sé, simplemente ya el mencionar, ¿no?, que se va a demandar a un centro, ya a mí me chirría bastante. Entonces, bueno, es algo que tengo que deciros que no me ha gustado. Os lo expreso como lo he sentido. Y bueno, y también, pues un poco antes de finalizar, también quería preguntaros, pues cuando se acerca, por ejemplo, una familia con un niño o una niña a vosotros, al que se le va a ofrecer un asesoramiento psicológico, quizá un asesoramiento jurídico, pues quería saber un poco, digamos, qué tipo de acercamiento tiene, es decir, porque bueno, he visto aquí en los papeles que nos habéis entregado, pues que uno se puede hacer socio, que puede ser socio, puede ser amigo, también aparece un número de cuenta. Entonces no sé muy bien qué tipo de relación se establece, si es una relación totalmente altruista en la que se le ayuda a ese niño, a esa niña, a esa familia de manera altruista o no, o tiene algún tipo de implicación económica o no. También esto me gustaría preguntaros. Y bueno, y luego también reiterar, ya simplemente, ya sé que es un poco pesada, que me gustaría que en esta Comisión de Educación nosotros también partiéramos de la base de que también tenemos que parlamentar sin maltratarnos verbalmente y sin insultarnos, que últimamente esto brilla por su ausencia en esta comisión. Gracias. Gracias, señora Corrés. Tiene la palabra la señora Sáez por un espacio de 5 minutos, del Grupo Podemos Aldugu. León, eskerrik asko, señora presidenta. Gracias, Julen y María Luisa, por
por hacernos un poco más conscientes, ¿no?, de que estamos hablando de un tema de que no, efectivamente no es ninguna broma, ¿no? Y no es ninguna bomba, y además ciertamente lo habéis dicho, ¿no?, que las encuestas nunca reflejan la realidad, jamás, es imposible. Pero y además es cierto que hay temas que, por mucho que una vez que ya están rodando nos parezca que ya todo el mundo lo sabía o que siempre han estado sobre la mesa, no es verdad, que han sido ocultos durante muchísimos años. Este es uno de ellos. Casi todos aquellos temas que tienen que ver en relaciones de violencia o abuso de poder entre las personas, da igual entre hombres o mujeres, adultos sobre niños, entre iguales, etcétera. Es decir, que es todo un mundo de diferentes violencias, han estado muy, muy ocultos, y francamente las personas que lo han estado viviendo, en este caso niños y niñas, pues muy dejados de la mano, ¿no?, y con muchas dificultades para poderlo expresar, ¿no? Así que en ese sentido, la verdad que la iniciativa como la suya de asociaciones que de alguna forma estén ahí nos parecen muy importantes, ¿no? Desde luego, no tanto en el sentido que comparto la preocupación de la señora Corrés, en el sentido de que no se trata de si se va a ir a demandar a un centro. Ya voy a explicar lo que yo creo que, bueno, o nosotros pensamos como Podemos que se podría hacer más o menos de trabajo, aunque en esto estamos aprendiendo todo el mundo. Pero sí es cierto que una asociación es fundamental para acompañar en los procesos. O sea, ninguna persona, niño, niña, adulta, si se ve sola, si se siente incomprendida, si no se le está acompañando en un proceso, es muy difícil que llegue. Muchas veces que llegue a verbalizarlo, y desde luego incluso verbalizado, que pueda sentirse con una mínima fuerza para mantenerse, ¿no?, en lo que realmente está intentando expresar, lo que está intentando decir. En ese sentido, las asociaciones son magníficas, son necesarias, independientemente de que haya otro tipo de protocolos, otro tipo de cuestiones que sí que son necesarias también. Así que en ese sentido sí que les damos nuestro apoyo, como a todas las asociaciones que cumplen esta función, ¿no?, en este tema o en otros muchos, ¿no? Porque es verdad que con el tema del acoso, o bueno, nosotros en el ciberbullying nos preocupa muchísimo, quizás en este momento por la incidencia que tiene. Es cierto que no solamente está haciendo la vida imposible en el momento en que te está tocando, sino que efectivamente marca para toda una vida si no se trata bien, y supone, decir, la socialización posterior que haces ya queda, decir, completamente marcada para la vida que te va a tocar llevar, y es muy importante, ¿no?, el poderlo trabajar. Y ahí sí que por nuestra parte incidiríamos cuando se plantea el tema educativo, es verdad, pero querríamos incidir que educativo, como entendemos que educación es desde los 0 años, es decir, que estemos hablando también en esas etapas, porque se puede trabajar mucho en el 0 a 3, también desde esa idea de cómo socializamos niños y niñas, qué hacemos, etcétera. Digo, para que no se nos despiste a la hora de introducirlo en cómo trabajarlo. Así que, bueno, pues parece que estamos completamente de acuerdo. Ya lo vimos en el pleno, las posiciones de todos los grupos. Realmente esas unanimidades son difíciles de conseguir, y está claro que es un tema de preocupación. Por nuestra parte, insistir en lo que han dicho. Efectivamente, el tema educativo es un tema transversal, no afecta solo a un tema, pero es verdad que el tema educativo es muy importante, y ahí lo que han dicho, la formación del profesorado, pues es cierto que es necesaria, pero yo la plantearía, o nosotros la plantearíamos, no como algo específico, sino dentro del plan de formación del profesorado. Tienen que aprender a detectar cosas que tienen en este momento dentro del aula y que muchas veces no se saben, sencillamente porque no se conocen, ya está, no es que haya ningún interés especial en no quererla ver, no por desconocimiento puro y duro, ¿no? Entonces la formación es fundamental en eso, en aprender a detectar eso oculto, eso que te están intentando transmitir y que tú pues no lo ves, pues porque hasta ahora igual has tenido unas gafas puestas, no llevabas las gafas que te permitían verlo, justamente, ¿no? Entonces ahí sí, aunque lo mismo que la idea que han comentado y que nos parece muy interesante y que aquí ya se está haciendo, que es el tema de la persona referente, pero como ya dijimos en el pleno, para Podemos el trabajo más importante en esto, además, es el tema del grupo. O sea, decir, porque en esto no es solo la persona que vive, el niño o la niña que vive esta situación, también quién la hace, porque también estamos hablando de niños y niñas, y aunque fueran personas adultas, hay que trabajar para que comprendan qué está pasando, por qué está actuando así, y pueda hacer cambios en su actuación y en su vida. Pero sobre todo es un tema de grupo. Es decir, si los grupos no consentimos, todo esto no se produce, ¿no? Quería hacer solo una cosita, que efectivamente es el tema educativo muy importante, pero no dejemos fuera el tema de pediatría,
porque a veces las vías de entrada se detectan muchísimo en espacios. Digo, no metamos la pata como hemos hecho con violencias machistas, a veces de dónde está la puerta de entrada, y desde luego, bueno, compartimos el tema de la competencia emocional como algo fundamental y que desgraciadamente se ha quitado de las asignaturas del tema educativo. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Toma la palabra el señor Jimeno por parte del Partido Socialista de Navarra, también por un espacio de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Julen y María Luisa, por las explicaciones. Yo quisiera trasladarles su impresión sobre una cuestión, una pequeña reflexión que voy a hacer en base a la exposición. Quiero decir que nosotros ya expusimos el otro día varias cuestiones. Nosotros creemos que este es un buen momento para hacer una reflexión sobre todo lo que ha pasado en el ámbito del acoso escolar, en el ámbito del bullying. ¿Por qué? Pues porque hay una normativa que ha sido garantista, que ha sido sólida desde el año 2010, pero ahora ha habido un cambio de gobierno, han pasado 6 años, y creo que es un momento de evaluar la normativa, de evaluar, revisarla, porque las normativas están bien, pero también hay que promover nuevas normativas. Entonces, entiendo que puede ser un momento, puede ser un trabajo que debería llevar el Gobierno, el Departamento de Educación, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el apoyo de toda la clase del profesorado, con el apoyo de los colectivos, de los sindicatos, con todos los que estamos en educación, porque el objetivo es único y es el mismo, y en este sentido creo que no tiene que haber ningún tipo de dificultad, porque yo el otro día hacía una reflexión, una cuestión es coger herramientas que descarguen a la escuela de la cantidad de trabajos que se le encomiendan, el medio ambiente, la educación vial, todo lo que pasa por allí se le encarga a la escuela. Entonces, bueno, pues ya la escuela no da para más muchas veces, ¿no? Otra cuestión es mejorar lo que tenemos. Nosotros tenemos muy claro que por eso sería bueno establecer o trabajar un nuevo plan foral sobre convivencia, porque hay protocolos en los planes de convivencia que no están tan marcados. El otro día me preguntaba la presidenta de esta comisión, que es la secretaria de Igualdad de Partido, si, por ejemplo, los temas de homofobias, los temas de transexualismo, los temas muy relacionados con la LGTB, los temas de violencia de género estaban muy claros. Pues digo, están muy claros los temas del acoso, que normalmente van incorporados como protocolo, van establecidos, está explicitado en la normativa muy bien, pero quizás otros protocolos es necesario como pensar un poco más, ¿no? Pensar un poco más, y tardamos un poco más de tiempo. Si hacemos una revisión en este momento sería bueno, porque además hay dificultades en los previos, hay dificultades en el trabajo de las habilidades sociales, en la inteligencia emocional, en la inteligencia afectiva, todo este tipo de cuestiones, pero también hay dificultades durante, porque apuntabais el tema de las competencias. Yo creo que con trabajar la competencia de la autonomía en la iniciativa personal, la autonomía social y ciudadana, iríamos bien. Es que el problema es que no da tiempo a trabajar ese tipo de competencias que son más secundarias como para incorporar otras, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos varias áreas de mejora ya localizadas, varias áreas de mejora que creo que sería momento de revisar entre todos y entre todas, como he dicho, para mejorar, porque quiero decir, nosotros en el tema de la formación, pues el otro día la señora Satustegui apuntó a actividad de formación, como dijo, pero nosotros también apuntamos que hay que formar a los alumnos, que hay que formar a las familias, y el otro día me dejé en mi intervención, hay que formar a los equipos directivos o sensibilizarlos, porque muchas veces se va a formar quien ya está sensibilizado y quien ya sabe del tema, y que muchas veces son los equipos directivos los que tienen que formarse. Pero nosotros también, por la experiencia que tenemos, vemos que hay actuaciones de la Comisión de Convivencia, no voy a hacer referencias a las normativas, o hay intervenciones de inspección, pero echamos de menos trabajo conjunto, como está explicitado en la normativa actual. Quiere decir que no sería, y es una cuestión que hace tiempo que se lleva así, que la sección de inspección de convivencia trabaje más codo a codo con la Comisión de Convivencia, y que la Comisión de Convivencia y la sección de inspección bajen y vayan a los centros, vayan más a los centros y trabajen más en los centros codo a codo con los profesionales. La señora Corres me parece que acertadamente hablaba del método Kiwa, el método finlandés. Claro, el método Kiwa, por ejemplo, el otro día decía, hay 3 responsables de convivencia en los centros. Por eso el método Kiwa hay que ver un poco técnicamente cómo se podría ajustar. Habría 3 responsables. Aquí tenemos un responsable, y normalmente suele ser la orientadora o el orientador del centro, el responsable de convivencia. Nosotros entendemos que la mejora sería que fuera otro tipo de profesor, porque se haría más plural la intervención, y luego habría que establecer procedimientos para que fueran más participativos, es decir, que los planes de convivencia fueran participativos de verdad, que no fueran tan sectoriales dentro de los centros, y que todo el mundo lo conociera. Es decir, pequeñas mejoras o grandes mejoras que exigen de un trabajo, de una planificación, de una organización y de un trabajo en red. En ese sentido también quería trasladarles una pregunta. ¿En qué nivel trabajan ustedes en red, por ejemplo, con la Comisión de Convivencia o con Inspección? Porque me parece interesante saber un poco cómo insertan ustedes su trabajo con ese tipo de instancias que normativamente tienen mucha relevancia. Y sin más, estas eran un poco mis reflexiones, que espero que tengan una ligera retroalimentación por su parte. Muchas gracias. Gracias, señor Jimeno. Para cerrar el turno de
de intervenciones tiene la palabra la señora de Simón, de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales Izquierda Esquerra. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes. Señorías, buenas tardes a ustedes dos. Gracias por estar aquí. Gracias por la intervención y gracias por la documentación que nos han entregado. Bueno, yo tengo que decirles en principio que, bueno, comparto su preocupación y su ocupación. Digo su ocupación porque, bueno, pues por mi profesión, igual que algunas de las personas que estamos aquí, pues nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado ver, nos ha tocado, por lo menos a mí, en algunas ocasiones, sentir esa impotencia, esa rabia por descubrir tarde algunos hechos que a uno se le han escapado, y eso realmente por eso les decía que comparto también su preocupación y su ocupación, y desde luego, bueno, lo de tolerancia al acoso escolar cero, creo que es compartido por todos y por todas las personas que en estos momentos estamos aquí. Bueno, nosotros siempre decimos que hay que actuar, no es nada nuevo, ¿no?, pero que hay que actuar a tres niveles o en tres ámbitos simultáneamente: en el ámbito educativo, en la familia y en cualesquiera de los ámbitos, incluso en el sanitario o cualesquiera otro. Uno es la prevención, otro es la detección y otro es la reparación. Cuanta más prevención hagamos, pues menos de lo demás habrá que hacer. Pero yo quería añadir a todo a esta cuestión, que es, bueno, es de perogrullo, pero en realidad no se está trabajando como se debe cuando se están dando casos, pocos, porque no pueden ser más, ¿verdad? Pocos, pero cualquiera, aunque sea uno, pues serían demasiados, como decía. Y quería añadir que hay que trabajar, ustedes lo han dicho también, ¿no?, tanto una vez de que ya se ha detectado el acoso, yo creo que hay que, teniendo en cuenta que se sufre en silencio, o sea, porque ese es un problema muy importante. Se sufre en silencio hasta que un acoso sale a la luz, pues han pasado ya muchas cosas, y claro, muchas veces se detecta demasiado tarde, no porque nadie se vaya a suicidar, que eso es algo excepcional, como no podía ser de otra manera, sino porque es mucho más difícil actuar cuanto más avanzada esté ese acoso. Por lo tanto, decía, tener en cuenta que se detecta en silencio, y para eso, saben, hay una receta muy, muy fácil. Y en el caso de los centros educativos hay algo que el profesorado necesitamos, y es tiempo para observar. Quiero incidir en esto porque es que no tenemos, hoy en los centros no hay tiempo para observar, y se ha perdido mucho en estos últimos años, en lo que hemos ganado muchos en palabras, pero hemos perdido mucho en recursos. Pongo un ejemplo y no me voy a extender más, pero antes de que la educación general básica se reformara, había horas de tutoría, había 1 hora a la semana de tutoría en todos los centros públicos. En el primer ciclo de la ESO había horas de tutoría no había esos recortes. Quiero decir que eso nos daba tiempo, yo lo digo por mi experiencia, nos daba tiempo para observar, nos daba tiempo para trabajar, para ver, para indagar, nos daba un tiempo que ahora el profesorado no tenemos, por desgracia, pues debido a los recortes, debido a ese montón de responsabilidades que cada vez nos carga más la sociedad. Por lo tanto, yo eso de entrada diría, en relación a ese sufrimiento en silencio. Y luego decía que también hay que trabajar sobre acosados y acosadores, como decían ustedes, pero yo creo que también hay que trabajar sobre todos, o sea, sobre todos los demás, ¿no?, una vez de que el caso se haya detectado, porque yo creo que hay cómplices silenciosos. Es duro, pero es así. En un aula hay cómplices silenciosos, sin ninguna intención, porque evidentemente a determinadas edades no se tiene, pero hay cómplices silenciosos por miedo, porque se considera que es un problema. Y luego yo creo, igual esto les parece a ustedes un poco de matiz o de perogrullo también, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones y de actuaciones, porque no se puede trabajar tratando al alumnado como potenciales acosadores o acosados en potencia. Creo que me entienden bien con lo que quiero decir, ¿no? Porque muchas veces con estas cosas tendemos a la exageración y hay que ser muy cuidadosos porque son temas muy, muy, muy delicados. Y termino diciendo que demandar siempre, no tanto a los centros, que, hombre, si hay negligencia sí, demandar siempre,
pero no solamente a los 18 años, que hay responsabilidad penal, sino desde los 14 a los 18 porque en la aplicación de la ley del menor, porque se pueden hacer muchísimas cosas para corregir las conductas y para poder intervenir. Gracias una vez más por su intervención. Gracias, señora de Simón. Tomarán la palabra ahora tanto Julen como María Luisa para replicar o responder a las cuestiones que se han planteado. Sí, si me permiten, lo más técnico lo explicará luego mi compañera María Luisa. Yo a lo que me compete voy a ir por orden de lo que habéis hablado, no me sale la palabra, de intervención, perdón. A Javier, muchas gracias de nuevo por la invitación y por lo que has comentado. Ya para responder preguntas a lo que comentaba la señora Altuna, a día de hoy la asociación no tiene unos recursos para hacer un estudio en condiciones de lo que son las necesidades de esta comunidad en cuanto a este tema. Sí que los tiene el Departamento de Educación, la sección de convivencia, que para responder más preguntas de antes sí hemos tenido reunión con ellos, hemos hablado con inspectores de educación, o sea, sí tenemos un contacto con el departamento y con los trabajadores del departamento. Entonces ellos sí tienen las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos casos más, saben dónde se han activado todos los protocolos en cada sitio, en cada momento, en cada día. Entonces ellos tienen tanto las competencias para hacerlo como las herramientas para hacerlo. Lo que piden las familias, lo que me han pedido a mí, lo que nos han pedido a nosotros, rapidez en la intervención. Lo que no puede ser, y también para responder más preguntas, es que haya centros, que es con el que tenemos el caso en los juzgados, que lleven 3 años de observación, que la dirección no nos quiera recibir, que hayamos llamado 5 veces, que hayamos mandado un burofax pidiendo una reunión para apoyarles, que hayamos mandado una carta certificada urgente y la respuesta de la dirección sea ¿quiénes sois vosotros? Nosotros ya lo sabemos todo, no necesitamos ayuda. Por eso entramos en los temas judiciales, porque cada segundo que un niño pasa en un centro es un segundo más que ese niño está sufriendo. Entonces, o nos damos prisa o ese niño o niña seguirá sufriendo. Como he dicho antes, los procesos judiciales son lo último de la asociación. Primero evaluamos si es cierto que hay un acoso. Después extendemos la mano para ayudar al centro en lo que nosotros podamos, que tampoco hemos venido aquí. La asociación Levántate contra el Bullying tienen competencias para todo, saben hacer de todo, tampoco. Pero sí que podemos ayudar porque tenemos profesionales para hacerlo a la dirección de los centros, porque como bien decía el señor Jimeno, también existe un desconocimiento importante en muchas direcciones de muchos centros. Entonces pasamos al proceso judicial cuando no solo cuando se nos ningunea, que creo que nos tendremos que empezar a acostumbrar, pues nos pasará muchas veces, pero sí cuando vemos que no se hace nada para cambiarlo, que después de 3 años de observación viene la madre llorando todas las semanas o cada 2 semanas porque mi hija sigue diciendo que se quiere suicidar. Y como bien ha dicho antes mi compañera, en salud mental lo reciben a los 3 meses. Pues claro, entonces si el crío o cría lleva pensando que la mayoría de nuestros casos son de educación primaria, de 8 años, de 10 años, le dicen, mamá, toma este cuchillo, y es un caso real, y mátame, porque es que estoy sufriendo. Y es que el director del centro está viendo cómo sufro. En las actividades que realizamos cada 15 días, que para responder a más preguntas son subvencionadas únicamente por donaciones de miembros de la asociación o de padres que vienen a las actividades, no se exige ser socio para formar parte de las actividades, no se exige ser amigo para que la asociación te pueda ayudar, es simplemente una vía de colaboración con la asociación económica. No recibimos subvenciones ni de ningún partido político ni de ninguna otra entidad. En estas actividades, como decía, cada 15 días luego se hace una puesta en común. Pues por ejemplo, la anterior tuvimos de inteligencia emocional. Se hicieron unos juegos, se hizo también un karaoke llevado por María Luisa que tiene los estudios, bueno, eso ya no me sé su currículum, pero sí que tiene los estudios para llevar el tema. Y luego se hizo como un intercambio de opiniones y una niña decía que a la pregunta ¿qué es lo que menos os gusta del colegio? Una niña decía el director. Otra niña decía los niños que me pegan. Un niño decía que me ha dejado la novia, pero bueno, ya. Pero a lo que voy es a que ellos se conocen, no tienen esa vida social fuera del colegio ni dentro porque viven asustados, y con estas actividades lo que estamos intentando es que hagan un grupo, que se conozcan, que no son los únicos, que pueden hablar con un compañero o una compañera de la actividad de lo que le pasa, que la otra persona le va a entender. Yo creo que eso es importantísimo. Y
Y como decía, la preocupación de los padres es esa, es que hay eficacia, habrá, no tengo ninguna duda, pero que no hay rapidez en la intervención, porque son una vez al mes mínimo la cita con salud mental y piden eso, piden rapidez y eficacia, evidentemente. A lo que decía la señora Satrústegui, creemos desde la Junta Directiva de la Asociación, y además sí que lo hemos tratado, creemos que lo que falla no son las herramientas, porque las herramientas siempre van a fallar, porque siempre se va a poder mejorar. O sea, no que falle el aplicarlas, sino siempre se va a poder mejorar, hagamos lo que hagamos. Entonces no entendemos que lo que se hace sea poco. Entendemos que lo que se hace es lo que hay que hacer, pero mejorándolo. Y para eso nos prestamos nosotros, nuestros expertos y toda la gente que tiene detrás esta asociación, que gracias a Dios cada vez es más. Lo que sí que creemos que falla es la visibilización. Porque, por ejemplo, a mí me encantó cuando paseaba por Pamplona y veía los contenedores de vidrio con lo del SIDA. Eso a mí me encanta. También con la Asociación Navarra Autismo, el Ayuntamiento de Color de la asociación. A mí eso me encanta. Eso es lo que falta con el bullying. Esa visibilización, que se sepa que es un problema real y, como decía antes en mi intervención, que se vea que deja de ser un tema tabú. Que yo puedo hablar de bullying por la calle y no se me mire raro porque mi hijo sufre bullying. O que no se me mire raro porque yo estoy intentando que mi hijo, que sé que es un acosador en potencia, que no se me mire raro porque yo lo sé y estoy intentando remediar esa situación. Eso creo que es lo que falla en la sociedad, ya no solo en las instituciones, es que eso nos falla a todos, porque eso va con la sociedad. Para responder a la señora Corrés, como ya le he dicho, lo de las denuncias, la última vía. Tenemos 30 y pico casos y hemos denunciado, estamos en proceso de una vez. ¿Por qué? Porque la dirección se está riendo de nosotros. Nos está diciendo que no tenemos nada que hacer. Lleva 3 años de observación en ese caso. También es verdad que es una familia que tiene otros problemas aparte del acoso escolar, pero hay pruebas, hay informes médicos, hay informes psicológicos. Hemos prestado nuestra ayuda y no cambia nada. Se nos dice que no somos nadie, que qué estudios tenemos. Yo, ninguno. Para eso yo ninguno, pero nuestros expertos sí, y para eso los tenemos, para que nos ayuden. Entonces, a eso llegamos a la denuncia. Espero, y se lo digo de corazón, no tener que denunciar a nadie más. Y para responder a la señora Sáez, que nos ha traído aquí después, nos ha hecho 4. Entonces, 2 le responderá mi compañera, si le parece. A lo de las actividades, son todas gratuitas. Por ejemplo, el día 27 tenemos un taller de cocina en un restaurante y tal, entonces ahí sí que se va a cobrar porque vamos a proporcionar nosotros el material para que se pueda hacer, pero de normal el material que costeamos, pues que necesitamos cartulinas, pues evidentemente hay que comprarlas, pues eso es todo de las cuotas de socios o de las cuotas de amigos o de la venta de los bolis o de donaciones. Y subvenciones, no tenemos ninguna entidad privada que nos subvenciona, de hecho, pública tampoco, a día de hoy tampoco, porque estamos en el proceso, ya saben que el proceso para que te acepten los estatutos tal es muy largo, eso es así en todos los sitios. Entonces ahora estamos en ese proceso, en el proceso de intercambio de papeles con el gobierno para ver cuándo se aceptan. Y ahora, si no, le paso la palabra a mi compañera. Bueno, en primer lugar, disculparme si dejo de contestar alguna pregunta. Me he intentado apuntar todo, pero efectivamente han sido muchas preguntas muy interesantes y creo que se merecen también, o se merecerían hablar largo y tendido sobre cada una de ellas. Efectivamente, decía Julen que la realidad es la que es y nuestra intención no es ir denunciando. Nosotros presuponemos y conocemos y sabemos que realmente existe buena intención en la mayor parte del profesorado, en la mayor parte de los directores de los centros, por no decir en casi la totalidad. Pero claro, siempre hay casos, situaciones y casuísticas. Y entonces, en estos casos, situaciones y casuísticas donde los padres están desesperados porque a pesar de mandar burofax con parte de lesiones al director no se les recibe, es cuando nosotros intentamos actuar, intentamos ayudar, dar una solución o por lo menos comunicarnos. Ver qué podemos hacer, cómo lo podemos solucionar. Las denuncias, pues, como ya sabrán, cuando los docentes se hacen cargo de los niños, los padres dejan en las escuelas, en los institutos a sus hijos y son responsables subsidiarios los profesores. Si reciben cualquier tipo de lesión, actuación, está el delito de omisión del deber de socorro.
Y no es que los profesores vayan a hacer esto, la mayoría, vayan a desocuparse o no vayan a estar atentos, pero hay algunos profesores, funcionarios, directores, funcionarios, que realmente, en nuestra opinión, humilde opinión, os diría un caso, 2, 3, 4, de los que conocemos hasta ahora, pero es que es desde enero hasta ahora, que realmente pueden tener todo menos una vocación docente y de ayuda a los niños. Eso os lo digo con total sinceridad. Os digo, son casos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces los padres vienen a nosotros porque están desesperados. Sí tenemos realmente el Departamento de Educación, a veces no lo conocen y a veces, si no se realizan actuaciones en el centro, les derivamos a ellos. Primero, paso fundamental, que vayan a hablar con tutor, orientador, que activen el protocolo anti-bullying desde el centro, porque existen los planes de convivencia y todos los colegios tienen que tener un plan de convivencia. Si no, ir a educación. Hemos estado en contacto con el Departamento de Convivencia, que nos recibió muy bien, pero a veces no funciona o a veces hace muchas cosas al principio y luego lo deja. Recientemente una madre me decía, es que claro, llevan 2 meses con el caso de mi hija, le siguen pegando y quieren que diga que ya no tiene... Quieren que firme, que ya está bien y que ya se ha solucionado el tema y que ya no hay bullying. Yo no puedo hacer eso. Al final esta madre va a llevar a su hija fuera del colegio. Pero es que cuando su hija empezaron a hacerle bullying hace año y medio es porque a otra compañera le habían hecho bullying. Y ahora, cuando se vaya esta niña al colegio, seguirán haciendo bullying a su amiga, que también es una niña extranjera de color, y la niña que está recibiendo bullying ahora no quiere irse por su amiga, por ejemplo, ¿vale? Bueno, para no extenderme en casuística, pero creo que es importante la casuística. ¿Por qué? Porque nosotros la conocemos y quizás desde una perspectiva externa. Ya les digo, señorías, que son casos puntuales, pero hay casos que realmente son motivo de denuncia, muy puntuales, ¿vale? Y no es nuestro objetivo. Y hay casos donde, hablando con Inspección Educativa, realmente creemos que están haciendo una buena labor, pero si tantos casos nos vienen, es porque realmente las cosas se podrían hacer. Sí que es cierto que a veces los padres que sufren esta situación están muy agobiados, están muy estresados, están muy desbordados por la situación. Pero es que son situaciones reales, tangibles, observables, que llegan a buscar a sus hijos al colegio sin saber si les van a pegar ese día, si les van a pegar un puñetazo, si les van a insultar, cómo van a salir del colegio, y muchos de los niños no quieren volver. Me hablaban también de cómo detectar estas situaciones de acoso. Pues realmente, efectivamente, para cuando surgen, muchas veces los niños aguantan, tragan y van tragando. Y cuando ya sale, explota totalmente, desestructurando muchas veces las familias, porque a veces los niños, esa agresividad que no pueden soltar en el entorno educativo, la sueltan en casa. Porque a veces los niños entran en una vorágine de, situaciones primero del síndrome del domingo, por ejemplo, por la tarde, ya los niños empiezan a ponerse enfermos, ya los niños no quieren ir, ya se sienten mal, y acaban teniendo, efectivamente, bastantes consecuencias a nivel psicológico. Nos decía también de la ley, que efectivamente que existen ya muchas competencias, 7, efectivamente, que se trabajan desde la competencia social y cívica y de la de iniciativa y espíritu emprendedor. Pero esto sí, esto se conoce. Por ejemplo, Gardner habla de las inteligencias múltiples y realmente en otras comunidades se está trabajando inteligencias múltiples, la intrapersonal y la interpersonal como clave. Y, David Goleman también habla de la inteligencia emocional. Claro que se pueden insertar en este bloque de competencias. Pero también consideramos que realmente los profesores deben recibir una formación y una sensibilización. Yo decía antes, Julen, que en algún centro había dicho, pero ¿quiénes son esos que vienen a hablar con nosotros? ¿Pero qué han estudiado estos? Yo llevo en la educación 24 años, como profesora de universidad 20 años, soy doctora en Ciencias de la Educación, psicopedagoga, diplomada en infantil, máster en violencia de género y en violencia infantil. Y conozco estos temas y sé de lo que estoy hablando y sé cómo tratar a estos niños y sé estas situaciones, cómo se generan y cómo se van desarrollando. Entonces, sí que trabajamos con el Departamento de Educación y colabora. Y, de hecho, cuando hemos tenido el primer susto que nos dieron con un caso que ha comentado Julen Perdona, vamos terminando. Sí, perdón, sí. Pues sí que colaboramos y sí que remitimos, pero cuando no se dan soluciones tenemos que actuar. Conocemos el protocolo Navarro, sí. El método que iba de Finlandia también. Lo conocemos, Oleus lo instauró también y desgraciadamente también fue hace muchos años y por un tema de suicidios de adolescentes. Y sí que es cierto que tiene cosas buenas, pero tendríamos que adaptarlas aquí a España, porque hay cosas que en España no somos iguales que los finlandeses, por suerte o por desgracia, y habría que adaptarlas. Yo sí que sugiero una actuación que se está haciendo en algunos centros, que muchos de ustedes conocerán, en algunos centros, que es crear
dentro de, ya no solo profesores que se encarguen en los centros de la convivencia, sino dentro de cada aula crear, lo mismo que hay un delegado de curso, un delegado de convivencia o dos, y está funcionando de una forma maravillosa en algunos centros. Se encargan de resolver entre ellos, entre el grupo clase, los posibles conflictos, y luego, si esto va a más, pues ya lo comunican a los adultos. Pero realmente es un sistema que está funcionando muy bien. Creo que tenemos que implicarnos todos, y realmente los profesores, pues también. Y una pequeña matización en cuanto a las leyes. Efectivamente, es que el Decreto Foral 57/2014 de reciente modificación en cuanto a el protocolo. Nos decían si conocíamos el modelo de protocolo de actuación. Sí, ¿vale? Pero lo mismo que existe, porque ha habido una insistencia importante desde el punto de vista del TDAH, una orden foral específica, la 65/2012, para los alumnos con síndrome de hiperactividad o inatención, pues también sería interesante crear una orden foral específica, que yo creo que a nivel estatal también deberían ir por ahí los tiros, crear una ley específica para trabajar con el tema del bullying, para que realmente sea efectivo, exista una estructuración, y si no existe a nivel estatal, por lo menos en Navarra, que estamos en la línea siempre de la mejora, pues que realmente seamos pioneros en este sentido. Propusimos también al ayuntamiento, cuando el grupo PSN nos invitó a proponer el tema del día del bullying, que les dimos la idea a nosotros, el día de, o a censurar este tema del bullying. Una de las cosas de las que se habló también es de trabajar en la línea de la visualización de este problema. Creemos que no está suficientemente visualizado y no está suficientemente concienciado. Y en última instancia hay muchas cosas que se me olvidan. Es que hay tantas preguntas que siento muchísimo si no he contestado alguna. Pero sí que es cierto una cosa, que efectivamente hablaba también su señoría de que los niños que no ayudan a los que son acosados son cómplices silenciosos. El gran problema es que exista en nuestros centros educativos una minoría, muy minoría, pero de profesores, docentes o personas que pueden ser cómplices silenciosos. Una minoría, muy minoría, porque desde luego yo pienso que para ser un docente hay que tener una gran vocación. Pero quiero decir un par de ejemplos. Yo llevo muchos años enseñando en la universidad y también ahora formando a gente para oposiciones, profesores, y veo mucho la casuística de profesores interinos que van a pasar a ser profesores funcionarios, etcétera. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, y así podría contar montones de casos. Una profesora me decía que cuando van a llegar los turnos de elegir, pues los interinos que tienen que elegir, resulta que precisamente a los interinos que vienen en un tiempo específico le dejan los grupos más difíciles, donde hay más problemática, donde hay más conflicto. Entonces, claro, llega un interino, ¿no sería más lógico que aquellos docentes que llevan más tiempo en el centro, que tienen una mayor formación, un mayor conocimiento de los grupos, siguiesen a esos grupos problemáticos o a esos grupos donde pueda haber casos más conflictivos? Una idea. Señorías, les podría dar muchos más ejemplos que yo, en mi papel de asociación y en mi papel de pinchar, tengo que comentar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me dice el presidente de la asociación que si alguien quiere seguir comentando, que bueno, pues que estarán encantados en mantener contacto con quien lo desee. Darles las gracias de cualquier manera por habernos acompañado hoy, por habernos acercado a una realidad. Y bueno, antes de acabar la sesión sí que quiero, además, bueno, es otro tipo de violencia, pero me pasan que de nuevo una mujer ha sido asesinada en Benidorm, pues desde esta presidencia, bueno, pues condenarlo y instar a todas las administraciones a poner todos los mecanismos a su alcance para acabar con esta barbarie. Y ahora sí suspendemos la sesión. Muchas gracias. Hacemos un receso de 5 minutos y volvemos para la siguiente, ¿vale?